Señores, bienvenidos a La Explanada, bienvenidos a este su programa. Arrancamos programa cuando el reloj marca las 5:30 de la tarde, puntuales a nuestra cita, y lo hacemos como siempre, abriendo una ventana a la cultura, al entretenimiento de la comarca del Alacantí. Esta tarde vamos a dar un abrazo caluroso a los libros, en un viaje que nos invita a hacer la ilustradora Ilu Ros. Y es que en el año 2023 la narradora volvió de nuevo a esa ciudad donde pasó 8 años de su vida. Hablamos de Londres, así que este libro va sobre ese viaje que hizo. Más temas de actualidad, seguimos con más temas de actualidad, y es que en la provincia de Alicante hay 30 perros guías de la ONCE que acompañan a personas ciegas garantizando su autonomía y seguridad en los desplazamientos. El 30 de abril precisamente se celebró el Día Internacional del Perro Guía bajo el lema Perros Guía, sí, para reivindicar el derecho a admisión y de acceso a todos los espacios públicos, algunos de ellos como la hostelería. Esta tarde abrimos este debate para conocer la realidad de estas personas ciegas. De mayo se estrenaba en el Paraninfo de la Universidad de Alicante la obra La Odisea según Penélope, dirigida por Francesc Sanguino, una propuesta teatral que, como la mayoría de la programación de la Universidad de Alicante, invita a reflexionar a través del teatro, la música, sobre la memoria, el poder y las voces olvidadas. Este ciclo de teatro en la universidad se culminará con No hables con extraños el próximo 4 de junio. Esta tarde en La Explanada conocemos la programación. Una frase fue capaz de cambiar el rumbo de toda una industria. Hablamos de la película Entre copas. El efecto Entre copas llegó en el año 2004, cuando el protagonista decía: no pienso tomar ningún maldito merlot. Esto costó a la industria del merlot 400 millones de dólares. En unos minutos se lo contamos. Todo esto y mucho más que vamos a tener esta tarde, ¿dónde? Aquí en La Explanada. ¿Cuándo? Pues ahora mismo. Así que, señoras y señores, por favor, no se vayan, no cambien de canal, que esto no ha hecho más que empezar. ¡Vámonos! Muy buenas tardes, señoras y señores. Ahora sí que sí, arrancamos, ahora sí que sí, empezamos este viaje que les invitamos a hacer con nosotros cada tarde. Y como ya les hemos adelantado al arranque de este programa, al inicio, hoy vamos a traer una reivindicación que, bueno, para nosotros nos parece muy importante, y para hablar de todo ello hemos invitado a este sofá de La Explanada a Mariluz Menéndez. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Ella es responsable, directora del Centro de Recursos Educativos de la ONCE aquí en Alicante. Y claro, te estamos viendo junto a un animal, a un perro guía que te acompaña prácticamente a cada lugar al que vas. Sí, correcto, sí, siempre viene conmigo. Bueno, es que realmente Ori, casi se llama mi perrita guía, es mis ojos. Son tus ojos, y por eso es muy importante que el acceso sea libre en todos esos espacios públicos y esos espacios a los que va cualquier persona. Por ejemplo, hoy podríamos poner el foco en la hostelería, porque sí que es cierto que hace apenas unas semanas se celebró el Día Internacional del Perro Guía y volvió a salir este debate, la reivindicación que va aparejada a cualquier efeméride, y en este caso la de que os dejen entrar, que no haya pegas, que sea mucho más fácil de lo que aún sigue costando. Cada vez menos, por suerte, pero sí que a veces todavía, bueno, pues te puedes encontrar sitios en que la primera reacción sea un poco la de no, perdona, el perro no puede entrar, ¿no? Eso todavía sigue siendo un poco más habitual de lo que nos gustaría. Es verdad que normalmente cuando explicas, no, mira, es un perro guía, yo soy ciega y me acompaña, no suele haber mayor problema, ¿no? Todo queda ahí en esa entrada, pero luego ya sin ningún problema.
aún así seguimos teniendo que dar esas explicaciones, ¿no? Sí. Tendría que estar más normalizado porque también es un derecho, está recogido por la ley, deberían tener permiso para poder entrar cualquier persona ciega que vaya acompañada de un perro guía. Exacto, sí, 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 la ley lo avala totalmente, pero sí que es verdad que quizás porque tampoco, bueno, pues somos un colectivo tan numeroso, yo creo que eso, que poco a poco vamos ayudando a los ciudadanos a que conozcan lo que es un perro guía y que poco a poco vamos, bueno, pues rompiendo un poquito esas ideas, ¿no? Pero nos falta todavía y bueno, pues hoy es una ocasión estupenda para poder reivindicar y para que se nos conozca un poquito más. Nos gusta ser altavoz y también abrir una puerta, una ventana para que la gente también vea la realidad de lo que es la sociedad, de lo que son también esos compañeros que nosotros vamos por la calle y que no nos paramos detenidamente a conocer por qué están ahí, cómo están instruidos, cómo es realmente un perro guía, cuál es la labor que tiene y cuál es sobre todo la preparación anterior que ha tenido antes de llegar a su dueño o a su compañero. Sí, el perro guía lo que hace, en este caso Ori, lo que me permite es moverme con total autonomía y con muchísima seguridad. Para llegar a eso, pues primero ha nacido en la escuela de perros guía que la ONCE tiene en Madrid. Una vez que se ha comprobado que el perro, bueno, pues tiene potencial para ser un buen perro guía en cuanto a su temperamento, su comportamiento, su capacidad de aprendizaje, pasa un año con una familia de acogida, que eso es fundamental, porque es muy importante que estos perros pues socialicen, aprendan las normas básicas de comportamiento y también, bueno, pues se vean desde cachorros en diferentes situaciones, ¿no? Son perros que no pueden tener miedo a ninguna situación, ni a ruidos, ni estresarse con facilidad. Entonces, si tú de cachorros, gracias a estas familias, pueden vivir multitud de situaciones diferentes, pues vas a tener un perro, bueno, pues que puede llegar a ser un muy buen perro guía. Luego, una vez que han estado con esas familias durante un año, vuelven a la escuela de perros guía y ahí es ya donde se les enseña, se les instruye directa en lo que es su labor propiamente como perros guía, ¿no? El evitar obstáculos, el buscar siempre el camino más seguro, el marcar determinadas, bueno, pues por ejemplo, marcar escaleras o indicarte una puerta. Bueno, pues todo lo que es la instrucción pura y dura, pues se hace en la escuela de perros guía y luego ya una vez que ya se han sacado el título, entonces vamos las personas que lo hemos solicitado para recibir también nuestra instrucción. Necesitamos saber cómo darle las órdenes al perro guía, cómo entenderle, cómo cuidarle. Y también a nosotros tenemos ese proceso en la propia escuela para luego ya, bueno, pues volver a tu casa y empezar la vida y bueno, ese periodo también no es fácil de adaptación cuando tú vuelves a tu casa con el perro guía y te vas adaptando, pues sí que es verdad que tiene que pasar entre 6 meses y un año hasta que realmente formamos un buen equipo. Ese tándem. Y en todo esto también hay mucho que aprender. Claro, estas conversaciones resultan muy pedagógicas, aprendemos muchísimo de vosotros y también de los perros. Una de las cosas que ahí haciendo este proceso de documentación que nos ha traído a esta entrevista, hemos visto que realmente no está muy bien esto de distraer a los perros guías mientras están en la calle en activo, ¿no? Lo de tocar al perrito deberíamos evitarlo. Sí, es muy atractivo, lo entiendo, pero es fundamental no distraer a un perro guía cuando está trabajando. Daros cuenta que si en ese momento mi perro se distrae, a mí me está poniendo en un serio riesgo, no solo a mí, sino también al propio perro, ¿no? Entonces es muy importante no distraer al perro, no hablarle, no solo las personas, sino también las personas que van con sus mascotas, pues también intentar que sus perros no se acerquen, ¿no? Evitar esas distracciones que al fin y al cabo lo único que van a conseguir es ponernos en riesgo.
Hay veces que la legislación va por delante de la sociedad, como comentábamos, hay leyes autonómicas ya que recogen el derecho de admisión de los perros guía, que se está tratando de legislar para que incluso ahora en los lugares donde expresamente se prohíbe la entrada de animales puedan entrar los perros guía. ¿Cómo reacciona la sociedad? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad cuando os ve, por ejemplo, en la hostelería, cuando os ve en el transporte público, en un lugar cerrado donde expresamente no pueden entrar perros, pero los perros guías sí? Normalmente la reacción es buena porque, bueno, yo creo que no sé si lo estáis viendo, que Ori está aquí muy tranquilita, no se mueve. Son perros muy enseñados, muy educados, perros que saben estar, que no van a molestar ni en el transporte público ni en un restaurante. La perrita se va a colocar debajo de la mesa, como sabe que nadie le va a dar comida, tampoco la va a pedir. Entonces, bueno, pues el saber estar, perros silenciosos y discretos que no van a molestar a nadie, entonces la reacción siempre es buena y muchas veces de sorpresa, ¿no? A veces he hecho viaje en el AVE desde Madrid hasta aquí y mi compañera de al lado no se había enterado que iba un perro, hasta que de repente a última hora se mueve y dice, ¡ah! Sí, pensaba que era una mochila. Entonces, por eso digo que gracias a esa educación que reciben y a que el propio usuario también mantenemos esa educación, pues la verdad es que son perros que no molestan para nada. Mariluz Menéndez, con esta reivindicación y con esta otra realidad que también nos gusta conocer, nos vamos a quedar. Gracias de verdad por estar esta tarde con nosotros y ojalá algún día este tema no tenga que ser un mensaje que haya que lanzar al mundo, sino que lo asimilemos y sean tan bien recibidos como cualquier otra persona. Gracias de verdad. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a continuar. De la ONCE vamos a pasar a otra asociación, en este caso al INUR, y es que esta mañana han celebrado un acto en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC, con un mensaje muy importante. Fíjense. Alicante ha dado un paso gigante hacia un futuro sin barreras, convirtiéndose en la primera ciudad de la funcionalidad bajo el lema Más allá de los límites. Vamos a construir hoy lo que queremos que sea. Y cómo no, que Alicante sea un modelo de tantas cosas, peleamos todos los días por eso. Y de tantas cosas, evidentemente, que sea un modelo de cosas buenas. Y de que en ningún caso una barrera puede suponer un límite, es una responsabilidad que tenemos que tener muy, muy clara a la hora de orientar todo tipo de políticas, de la misma forma que vosotros lo tenéis muy, muy claro a la hora de orientar vuestra acción. Organizado por Alinur y Clinic PM, este evento único ha reunido a expertos en salud, psicología, accesibilidad y tecnología, con un objetivo claro: crear un mundo más inclusivo y mejorar la calidad de vida de todas las personas. Desde la Fundación lo que queremos es que los chicos sean felices. Sus familias también, que tengan los medios necesarios para tener esta felicidad. Y sobre todo que yo creo que sería lo más importante, a través de nuestra ayuda, que podamos mejorar su calidad de vida. Y es por eso que Alinur vio esto en Clinic PM. Personas generosas, personas con ganas de cambiar el mundo, dispuestas a aportar desde su lugar su granito de arena para hacerlo un poquito mejor. Durante todo el mes de mayo, la ciudad se llenará de actividades como talleres, congresos, charlas y experiencias transformadoras que buscan romper barreras y abrir nuevas posibilidades.
Y los martes no serían martes en la Explanada si no fueran de literatura, y esta tarde tenemos con nosotras a una vieja conocida, no por su edad, sino porque ya alguna vez ha paseado por la Explanada, lo hizo con esos textos lorquianos, y ahora llega con una nueva experiencia, con una nueva casa, un nuevo hogar, donde los lectores y la gente que le sigue desde hace mucho tiempo se refugia. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Una casa en la ciudad es el libro que hoy nos trae aquí, un libro que nos remonta al julio del 2023, cuando vuelves de nuevo a ese lugar que te vio vivir durante 8 años, ese lugar que fue casa, o al menos un intento de ello. Hablamos de Londres y en una etapa muy determinada de tu vida, que al igual que muchas personas de tu generación, de la generación que vivió la crisis del 2008, se vio obligada a emigrar, a salir de España en la búsqueda de un futuro mejor. ¿Cómo llegaste a plantearte, quiero escribir este libro, quiero escribir este diario? Bueno, este libro yo creo que lo empecé a escribir aún sin escribirlo en papel, ¿no? Como pensándolo, como si dijésemos rumiándolo, a final de 2019, que fue el momento en el que me volví desde Londres a España de nuevo, después de esos 8 años viviendo allí. Digo que lo empecé a pensar porque sí que yo iba escribiendo un diario en el que iba escribiendo sobre mis reflexiones, sobre el hecho de qué significaba volver a casa y cuál era mi casa, porque mi casa ya entonces era Londres, pero también era aquí, también era España, también era mi casa en Murcia, que es la casa de mis padres, pero sin embargo yo consideraba que estaba volviendo y sin embargo me iba a vivir a Madrid, que nunca había vivido. Entonces estaba pensando sobre todo esto. Pero sí que es verdad que no decidí ya si voy a hacer un libro sobre todo esto hasta 2021. En 2021 empiezas a pensar este libro, un libro que, como decíamos, ha cocinado a fuego lento, un libro experiencial. Dicen que el primer libro es el más biográfico, en tu caso sacaste ya algo muy personal como era Cosas Nuestras, y ahora vuelves a adentrarte en esta aventura que es exponerte, ¿no?, de alguna manera y contar algo tuyo, aunque en algún punto recalcas que tampoco es autobiográfico, ¿no? Bueno, sí, es verdad que mi primer libro escrito en español, que fue Cosas Nuestras, con la editorial Lumen, que lo publiqué a principios de 2020, sí que era un libro autobiográfico, pero el foco, como si dijésemos, estaba en mi abuela. Era una conversación entre una abuela y una nieta, una conversación con esas mujeres de los años 30 o los años 40, pero mi personaje prácticamente no aparece en el libro, está todo el tiempo, es una voz en off que va haciendo como que va preguntando a esa abuela sobre su historia. Entonces, esta sí que es la primera vez que pongo el foco en mí, como que yo soy la protagonista, eso me ha costado un poco, pero bueno, creo que desde una historia pequeña, desde una historia personal, creo que se cuenta algo muy universal, que aparte del hecho de emigrar, de sentirte perdido, de buscar tu lugar en el mundo, que creo que se pueden sentir identificadas muchas personas, ¿no? Que no tienen que ser solamente yo, simplemente cuento mi historia, pero a través de mi historia se pueden contar muchas otras historias. Historias donde la injusticia, el sentirse en casa pero fuera de ella, cómo fue esta experiencia de vida, cómo fue esta realidad a la que han tenido que hacer frente tantas y tantas personas, porque al final, lo decíamos al inicio de esta conversación, la crisis del 2008 destruyó muchísimas familias y a muchísima gente joven y no tan joven, que esto también sí, lo vemos en el libro, la empujó a tener que salir y irse a un lugar sin dominar la lengua, sin tener un trabajo, sin conocer absolutamente a nadie. Sí, bueno, yo creo que es que realmente cuando pensamos en los migrantes, muchas veces como que a veces yo creo que incluso los deshumanizamos, pensamos que los migrantes son una masa de personas y no miramos la historia que tiene cada uno de ellos detrás, y eso es muy peligroso porque los deshumanizamos. Entonces yo creo que, bueno, creo no, España es un país de migrantes, se ha migrado durante muchas épocas y en 2008 volvió a suceder, nos fuimos todos estos jóvenes y lo que tú dices, no solo personas jóvenes, sino personas de todas las edades que necesitaban buscar un trabajo. Entonces con este libro sí que quería también un poco, porque creo que esto se nos olvida cada 2 por 3, ¿no? Que muchas veces tenemos que buscar trabajo como otras personas vienen a buscarlo aquí. Y yo quería un poco también
quitar el romanticismo a esa imagen que hay del joven que se va al extranjero a buscar trabajo de lo suyo y parece que es que en el extranjero te va a ir mucho mejor. Bueno, eso no siempre sucede y en más, cuando son en épocas en las que tú no tomas esa decisión, sino que te ves abarcado a tomarla por una precariedad que hay en tu país o por la falta de trabajo, pues se hace mucho más difícil porque además no empiezas con esas facilidades que a lo mejor te da el tener el mismo idioma. Esa barrera idiomática de la que hablábamos, luego también muestras ciertas realidades que ahora no han pasado tantos años, pero ya les ponemos nombre, como por ejemplo esto del síndrome del impostor, un término con el cual ya nos manejamos bien, lo podemos detectar, podemos incluso tratarlo. Sí. Y tú reflejas que también lo tuviste, o tu personaje lo tuvo, porque cuesta a veces creer que puedes ejercer de lo tuyo, que eres una persona válida. Bueno, lo tuve y lo tengo, yo creo. No sé exactamente el síndrome del impostor, pero sí que esas dudas que van surgiendo y sobre todo cuando te dedicas a trabajos creativos, a trabajos relacionados con el arte y con la cultura, a veces yo siento que es un poco ir a contracorriente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es natural que no sé, que te vengan todos estos pensamientos de yo qué es lo que hago aquí o si me estoy equivocando, o si realmente me tendría que buscar un trabajo de verdad, que eso es bastante peligroso, ¿no? Yo elegí estudiar Bellas Artes, mi familia me apoyó a estudiar Bellas Artes y aún así ahora que voy a cumplir 40 años, a veces me sigo diciendo lo de venga, búscate un trabajo de verdad, vamos a dejarnos ya esta tontería. Pero luego menos mal que viene la Ilu, que es un poco más racional y que se pone seria y dice no, tú confía en esto. ¿Cómo ha sido? Precisamente lo estamos viendo en imágenes, todo este proceso maravilloso de ilustración, porque buscar una palabra es complicado, pero buscar una ilustración para describir un momento, yo creo que casi lo es más. Bueno, yo intento encontrar el equilibrio entre mi parte de ilustradora y mi parte de guionista, ¿no? de contadora de historia. Y hacerlo mediante la palabra y mediante el dibujo. Sí que intento que esté bastante compensado ese trabajo, simplemente porque es mi manera de expresarme, no es que esté mejor una cosa u otra. Pero bueno, en cada proceso, en cada proyecto que tengo, intento un poco imaginármelo y cómo proyectándolo y viendo qué es lo que el trabajo necesita. Entonces este libro, que yo siempre suelo hacer mis libros en analógico, pintando sobre papel, este libro lo he hecho en digital por el grosor del libro, por la cantidad de trabajo que me implicaba y de dibujos, y sí que es un libro que tiene muchísimo más peso el dibujo de lo que a lo mejor han tenido en libros previos, ¿no? Simplemente al abrirlo te das cuenta de que es un horror vacui, ¿no? Están todas las páginas completas de dibujo. Y entonces eso me daba, por ejemplo, una facilidad hacerlo con mi tablet, básicamente, porque me la podía llevar a cualquier sitio y continuar trabajando. Nosotros ahora mismo te podríamos preguntar qué ha sido lo más fácil de esta aventura, pero vamos a ir a por lo negativo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más complicado realmente de hacer un libro tan complejo? Porque, como decíamos, la palabra es complicada, pero más es el dibujo. Y tú decías algo que yo creo que se ajusta mucho a la realidad, y es que simplemente ojeando, pasando las hojas de este libro, nos damos cuenta que es un libro cuidado al detalle, que tiene dibujos de todas las formas, de todos los tipos y en todos los sitios. Sí, allá yo creo que también hay una parte como de personalidad. No soy una persona minimalista, creo que ni en la manera de expresarme, ni en la manera de maximalismo, por de favor. contar las cosas, ni en la manera de tomármelas, ¿no? Entonces creo que ahí se ve un poco el reflejo de quién soy. Pero bueno, yo creo que es que al final la parte del artista está siempre muy ligada también a su obra en cierto sentido, y creo que aquí se ve. Te vamos a preguntar por el feedback, por qué te han dicho la gente de a pie, pero antes te vamos a preguntar, claro, es que nada más coger el libro vemos que tiene reseñas de buena fuente, de Elvira Lindo, que es esa autora con la que todos, voluntario o involuntariamente, también hemos crecido. ¿Qué supone para ti, con ese síndrome del impostor del que hablábamos antes, el tener tan buenas críticas de tanta gente importante? Bueno, es un orgullo y sobre todo, bueno, me siento muy agradecida, ¿no? Ya del simple hecho de que no solo esas personas hayan leído mi trabajo, mis libros, sino también de que los lea cualquier persona. Yo sí que hay una cosa que intento mantener siempre en mi cabeza cuando estoy trabajando, y no piense en
quién lo va a leer, no en quién lo va a leer, sino en cómo lo va a leer, porque si no, entonces me pongo cortapisa y no lo hago. Entonces intento no pensar tanto en el lector y hacer más bien el trabajo que yo creo que tengo que hacer, pero desde luego agradecidísima de que Elvira Lindo diga o sea, una mínima palabrica acerca de mi trabajo, o sea, porque la admiro muchísimo. Igual que te admira muchísima gente que hoy, señoras y señores, van a tener la oportunidad de verla, porque Ilus Ros está aquí en Alicante, son las 5:54 de la tarde y la gente que quiera aún tiene tiempo para poder salir a las calles, para desplazarse hasta la librería 80 Mundos, corrígeme si me equivoco, sí. A las 7 de la tarde vas a estar. Sí, a las 7. ¿Qué supone para ti reencontrarte y encontrarte con el público alicantino, con ese público de lectores fieles que tienes aquí? Pues la verdad es que me hace muchísima ilusión porque ya es la tercera vez que estoy presentando un libro aquí en Alicante, en 80 Mundos precisamente, y me pone muy contenta volver de nuevo a una ciudad porque eso es, no sé, me parece que es un síntoma de que mi trabajo ha gustado y me siguen llamando y se siguen interesando por él. Con lo cual vamos a hacer también pedagogía de literatura, pedagogía de actividades que pueden hacer. ¿A qué hora es? A las 7. 7 de la tarde. ¿Dónde? En 80 Mundos. Librería 80 Mundos, 7 de la tarde, un libro tan maravilloso como este que estamos sosteniendo entre las manos. Ilus Ros, muchísimas gracias por este auténtico regalazo que es este libro y por esta experiencia y este viaje que emprendemos cada vez que sacas algo. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias a ti. Y nosotros continuamos, seguimos con el Día de los Cascos Históricos. Fíjense, para que luego digan que el calendario no está repleto de efemérides. Pues una de ellas es muy importante, ¿dónde? El municipio de Sisona, donde de nuevo y por tercer año consecutivo se ha celebrado el Día dels Nuclis, donde en el castillo, vamos a verlo. Y nosotros pues nos unimos a esta celebración ya por tercer año consecutivo, haciendo una fiesta en lo más alto de Gijona, en nuestro casco antiguo. Queremos darle la vida que se merece y además este año hemos ampliado la programación, incluyendo también una parte infantil dedicada a los más pequeños. Queremos que todas las familias suban. Tenemos música, tenemos pintacaras, vamos a hacer cuentacuentos, una gincana y vamos a acabar con una disco party para ellos. Al final desfocalizar un poco donde se hacen siempre los conciertos y celebrándolo en el casco antiguo, pues hacemos un poco que desplazamos a todo el municipio a esta zona que, bueno, parece que nos cuesta un poco más subir, que estamos en lo más alto, pero bueno, también hemos puesto hemos ampliado el servicio de autobús urbano durante esta tarde y hemos cambiado un poco el recorrido para que pueda dejarlos lo más cerca posible. Entonces, pues de esta forma también facilitamos que la gente se pueda desplazar hasta aquí arriba si tienen problemas de movilidad o los más pequeños con los carritos. Entonces, pues es un poco desplazar a la gente hacia el casco antiguo, desde los más pequeños hasta los más mayores. Aquí vamos a estar durante horas pasándolo bien. Muy buenas tardes, continuamos esta pausa que nos sirve para tomar aire, para seguir con más invitados y más entrevistados. ¿Y con quién lo vamos a hacer? Pues fíjense, hoy tenemos con nosotros a dos personas vinculadas a la Universidad de Alicante, vinculadas también a la cultura de la universidad. Ella es Catalina Iliescu. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Un placer volver a tenerte con nosotros, vicerrectora de Cultura. Esto se está convirtiendo en un vicio. Y que continúe
continúe siendo así, por favor, que eso quiere decir que en ese seno educativo que es la Universidad de Alicante siguen pasando cosas alrededor de la cultura. Todo el tiempo. Todo el tiempo, y como decía la película, y en todas partes. Pues fíjense, y es que hace apenas una semana estaban de estreno, lo hacían con La Odisea, según Penélope, un texto de Francesc Sanguino. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer tenerte también esta tarde en este sofá de la Explanada para poder departir, para poder hablar y sobre todo para poder adentrar y ponerle la miel en los labios a esa gente que nos está viendo y que quizás no se había planteado que en la universidad se hacían cosas tan interesantes como teatro, que al final la universidad no es solo un lugar de clase, no es solo un lugar donde la docencia tenga presencia, que la tiene, que la universidad no es solo un sitio para la investigación, sino también un lugar que abraza la cultura, un lugar donde el teatro tiene cabida. Así es. Dices algo muy importante y además estamos en un país que, a diferencia de otros, no cuenta con estudios propios, con grado o posgrado en teatro. Creo que después de casi 25 años el espacio europeo de educación superior debería dar una vuelta a esto y que hubiera más armonía en este sentido. Por lo tanto, la Universidad de Alicante hace ya muchos años que hace un esfuerzo muy considerable que se tiene que tener muy en cuenta para que dentro del currículum esté también el teatro de alguna manera, como es el caso. Este es un proyecto artístico pero también educativo. Ese esfuerzo que se hace desde la Universidad de Alicante y que en esta temporada, que en este año se transforma en dos estrenos, uno que, como decíamos, tuvo lugar la semana pasada, y luego los seniors de la universidad, aquellas personas más experimentadas y curtidas dentro del mundo de lo teatral y de la universidad, también tienen su espacio y será dentro de un mesecito también. En 2 semanas. Fíjate, es que saben ustedes lo que pasa, que yo llevo el calendario desde la Semana Santa que no sé ni dónde está, 2 semanas. Mañana miércoles tenemos el espectáculo que ofrece la coral de la Universidad de Alicante y al próximo miércoles cerramos nuestra programación de este segundo cuatrimestre con el estreno del aula senior, que es el resultado del taller de teatro que hacen los mayores dentro de la Universidad Permanente, con la directora Begoña Tenés, que ha escogido esta vez un texto de una autora española, de una autora catalana, Elena Tornero, No hables con extraños. Es un texto que ella escribió en el año 2013, Elena Tornero, un texto que montó también el Instituto Cervantes y con el que se fueron a Grecia, y nosotros pues lo hemos recogido. Begoña Tenés ha apostado por él porque es un texto que habla de la guerra civil sin hablar de la guerra civil, son fragmentos de memorias, es una obra de teatro muy modular, en la que algunos personajes, como decía la autora, hablan cuando tienen que callar y otros callan cuando deberían hablar. Entonces invitamos pues, a todo el público alicantino a que se acerque al Paraninfo para ver esta obra, este estreno hecho con tanto mimo, porque nuestro alumnado de la Universidad Permanente, a pesar de pertenecer a lo que mal llamamos tercera edad, son muy activos, son muy enérgicos y aman el teatro desde el fondo de su corazón y lo dan todo. Y es que si algo caracteriza a este teatro universitario es que la mayoría de obras que se representan tienen de manera implícita un mensaje fuerte, ¿no? Que merece ser escuchado. Es también el caso de la Odisea según Penélope, una reinterpretación, ¿no? De esa Odisea de Homero. En este caso tiene una perspectiva más femenina, tiene también otro punto de vista, ¿no? Nos traslada a otro sitio. Sí, no soy el primero en señalar esto. Ya en el siglo XVIII Butler reseñaba y él consideraba que posiblemente la Odisea hubiera sido escrita por una mujer, Nausicaa, ¿no? Posteriormente Margaret Atwood también reseñó algo que me llamó la atención mientras me documentaba, que yo partí de la idea de algo que en la Odisea prácticamente pasa desapercibido, que es que al final de la Odisea también se ejecutan a 12 esclavas. Y tiré de ese hilo para empezar a considerar una obra coral y desde el punto de vista tanto de Penélope como de las esclavas. Con lo cual finalmente es una odisea según ese punto de vista de las mujeres que viven
prácticamente encerradas en un gineceo y que consideran el mundo de otra manera. No comparten esa perspectiva de que todo acabe en una lucha tribal o una lucha entre estados en las que solo cabe el dominio de unos sobre otros. ¿Cómo fue ese estreno? ¿Cómo fue ese día de la premier? Porque al final los ensayos sirven para prepararlo, para tenerlo todo a punto, pero luego llega el momento de la verdad, que es cuando se sube a las tablas. Bueno, pues el estreno fue, en primer lugar diría que fue un magnífico estreno de todos los chicos y chicas. Nosotros intentamos que sea un proyecto educativo, tanto formativo, porque la universidad hace teatro, pero también que ellos aprendan a comportarse profesionalmente, aunque no lleguen a serlo porque no quieren, ¿no? Y fue un estreno espléndido, es una obra de más de 1:20 que ensayan durante 6 meses, 2 días a la semana. Y la única prueba que tenemos al respecto es que hicimos sold out, o sea que no hubo manera finalmente de hacer entrar más gente porque se acabaron las entradas, ¿no? Muy importante esto, ahora os vamos a preguntar en otros puntos si ya tenéis confirmados de dónde vais a estar, pero antes nos quedan esos 2 estrenos, uno de ellos, como decíamos, La Coral, y otro el 4 de junio, que me has quitado días de vida, el 4 de junio con No hables con extraños. ¿Cómo pueden conseguir las entradas aquellas personas que nos estén viendo ahora mismo en la tele? Vamos a ver, nosotros tenemos las entradas a través de Instant Ticket y por supuesto que se pueden poner en contacto en cualquier momento con el Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante, y si llegan en el último momento, ahí mismo en el Paraninfo pueden adquirirlas poco antes de que empiece la obra. Y, en fin, también Odisea, según Penélope, tendrá más actuaciones en breve. Una de ellas es pues la participación en el Festival de Teatro Clásico de la Alcudia, así que quien no haya podido ver esa magnífica puesta en escena y ese extraordinario, valiosísimo texto que ha escrito Paco Sanguino, está todavía a tiempo. Esto no ha hecho más que empezar. Creo que realmente merece la pena ver pues teatro interpretado por los estudiantes, el resultado de esa formación que ellos hacen a lo largo del primer cuatrimestre, ese taller de teatro, de arte dramático y de escritura, no solo de arte, no solo de actuación, sino también de escritura y de otras, como decía Paco, de otras profesiones que existen en un teatro o en una producción. Aprenden a manejar luces, sonido, a construir, a confeccionar vestuarios. En este caso la escenografía era ausente, pero era una escenografía ausente presente que no se echaba en falta porque el vestuario perfectamente y las luces suplían, y además es un espectáculo con música en directo por una profesora, interpretada por una profesora del conservatorio. Por lo tanto, es una obra extraordinariamente completa, estremecedora. Yo como espectadora pues realmente me he sentido, además de muy emocionada y además de muy consciente de ese punto de vista femenino absolutamente novedoso, ¿no? Porque todos conocíamos la historia de Ulises y los hitos están ahí, los hitos de Homero están en el texto de Paco, pero esa visión, ¿no? Ese punto de vista, esa mujer encerrada, ¿no? Por muy reina que sea, esas esclavas que son las hermanas de Telémaco y que finalmente acaban muriendo cuando dejan de ser útiles para los juegos, porque Telémaco ha crecido y se dedica a ser cruel, ¿no? y también a ir a la guerra, ¿no? Todo eso nos dice algo sobre la actualidad, y eso lo ha hecho Paco también en Lisístrata, ¿no? Lisístrata también nos hablaba de la guerra de Ucrania, y este texto también nos trae la realidad que nos rodea, y creo que es uno de los grandes valores del teatro, y sobre todo del teatro universitario. Creo que además de crear y además de darles esa formación integral a nuestros alumnos, tenemos también que enseñarles a reivindicar. Pues con esto nos vamos a quedar. Pues nos hemos quedado sin tiempo para más, pero no sin antes recordar que vais a estar dentro de muy prontito en el Festival de Teatro Clásico en la Alcudia. ¿Cuándo será? ¿Tenéis ya fecha cerrada?
9 de julio. 9 de julio. De todas maneras, sigan consultando en la Universidad de Alicante, yo creo que publican todo, así que ahí pueden echarle un ojo y tener presente dónde van a actuar con estas dos maravillosas obras que salen ahora en una interesante gira y esperemos poder seguiros los pasos. Gracias de verdad, Francesc Sanguino, por estar esta tarde con nosotros. A vosotros. Gracias, Catalina, Muchas también gracias. por pasear junto a nosotros en la explanada. Señoras y señores, que nosotros continuamos y lo hacemos abrazando ahora a un podcast que ha vuelto de nuevo, en este caso ha hecho parada en el municipio del Campello y para tratar temas tan actuales como hacia dónde vamos a nivel empresarial. Vamos a verlo. El Campello ha acogido la nueva temporada de la serie de podcast titulada A una hora del cambio. Mientras que la primera nos enfocamos en el ámbito de la sostenibilidad, en este segundo hemos hecho un giro hacia la tecnología. Mantenemos los mismos municipios, volvemos a visitar el Campello, Sant Joan d'Alacant, San Vicente del Raspeig, Monforte de Sil, Petrer y cerraremos en Alicante con el acompañamiento de Agua de Alicante. Este innovador proyecto, que consta de 5 programas, busca promover la reflexión y el compromiso hacia un futuro más sostenible en nuestra provincia. Pero además estamos en un momento en el que la inteligencia artificial, el análisis de los datos, pues plantean ahí una serie de retos súper interesantes que al final se tienen que abordar siempre sin perder de vista el objetivo, que el objetivo es ofrecer un mejor servicio, ser más eficientes, ser más sostenibles. En una jornada en la que se ha abordado la telegestión. En un municipio como Campello, que oscilamos entre unos censos de unos 32.000 habitantes y unas puntas en verano de 70, 80 o 90.000 personas, pues la gestión de los recursos hídricos, la gestión de los residuos urbanos, la gestión de la electricidad es fundamental para poder obtener unos niveles muy aceptables para todos los vecinos que quieran venir a disfrutar o en un momento con nosotros. Y distintos retos, como la vinculación de Internet de las cosas con la inteligencia artificial. Cada vez estamos más rodeados de dispositivos tecnológicos que nos ayudan, sobre todo, a medir ciertos aspectos de nuestra vida, que nos ayuda a tomar decisiones. El Internet of Things es justamente esto, son dispositivos que nos ayudan a medir ciertos fenómenos y a partir de esa información necesitamos tratarla para tomar decisiones. La siguiente cita será el 3 de junio en Petrer y tendrá como eje principal la ciberseguridad. Y seguimos, continuamos en esta tarde de explanada y lo hacemos con los nuestros. ¿Y quiénes son los nuestros? Ella es Clio Candela y es de La Terreta, con sus vinos desde La Terreta. Muy buenas tardes, Clio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oh, qué ganas teníamos de volver a compartir sofá contigo, se ha hecho larga la espera. Bueno, pero yo estaba aquí para cuando me dijera. Ha merecido la pena también la espera porque ha tenido como resultado tener hoy a Clio aquí y además lo hemos adelantado en los titulares, lo hemos adelantado al arranque del programa, cómo la industria de Hollywood, cómo Estados Unidos a veces tiene tanto peso en nuestras decisiones, tanto peso en la economía, y esto lo hemos venido hablando mucho ahora con lo de los aranceles de Trump. Pues fíjense, vamos a exponer un caso que sucedió hace más de 20 años atrás, sucedió en el año 2004, cuando en la película de Entre Copas uno de los protagonistas decía una frase que era: no pienso tomar ningún maldito merlot. Sí, sí. Yo te voy a contar primero qué es un merlot. Claro, es que yo aquí he venido, he hecho el spoiler, pero en esto de la tele hay que poner como un cebo, que se llama, hay como que echar un poquito de pienso a la gente para que se quede, para atraparles. Esta era la premisa, ahora vamos a lo que es el merlot. Muy bien, Clio. Vale, pues el merlot, la merlot es una uva. Y se llama el merlot a un vino hecho 100% con esa uva, ¿vale? Entonces, como decimos, un monastrell o un moscatel es un vino monastrell y un vino moscatel. Un merlot es un vino hecho con uva merlot. Pero todo esto viene
porque la Merlot es una uva muy importante a nivel mundial. Es una uva que, como bien se sabe por su nombre, es francesa y es originaria de Burdeos. Burdeos, siempre hemos mencionado mucho aquí a la zona de Burdeos porque es un estandarte de calidad, pero desde hace siglos. Lo mencionamos con el tema de la filoxera, que los franceses que vinieron a Rioja eran de Burdeos, ¿no? El vino estilo Burdeos, ¿no? Burdeos es una zona muy, muy importante a nivel mundial en vino. Y es una zona que es relativamente fácil de explicar en enología y en viticultura, porque es una zona dividida por un río, que es el río Burdeos, y entonces tenemos la orilla izquierda y la orilla derecha. Entonces, en la orilla izquierda lo que tenemos es predomina la variedad Cabernet Sauvignon y en la orilla derecha predomina la variedad Merlot. Y en ambas podemos tener Cabernet Franc. Al final es una zona bastante sencilla, con 3 uvas predominantes, una en una orilla, otra en otra. Bien, la diferencia es por el tipo de suelo, porque lo que es la zona de la orilla izquierda tiene más grava, la orilla derecha tiene más arcilla. Hasta ahí es una zona como muy importante, pero como otra cualquiera en viticultura, ¿no? Podemos encontrarnos zonas así que, para que les suenen a las personas de la zona de Burdeos, podemos encontrarnos Saint-Émilion, Pomerol, son chateaux que pueden sonar, ¿no? Podemos hacernos una idea de vinos reconocibles o muy hollywoodienses, por así decirlo, porque son muy mencionados en la industria del cine, ¿no? Vale, bueno, mira, si paramos ahí la imagen un momento... Creo que va a estar complicado. Vale, bueno, vemos 3 zonas, ¿no? Que la gente detenga la mirada. Ah, pues vale. Sí, lo hemos conseguido, parada. Vale, la de la derecha, la del centro, que se llama Entre Dumers, porque ahí lo que es el río se bifurca, y luego la de la izquierda, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en la zona de la derecha, la zona que estamos viendo de color beige, ¿vale? Beige sí. Y camel. Muy bien, tu inglés es maravilloso y también la gama cromática la tenemos dominada. Vale, entonces, la Merlot se daría en la zona que estamos viendo, color beige y camel. Y zonas más importantes, Pomerol, Saint-Émilion, ¿vale? Esas zonas de ahí. Ya, dicho esto... Pueden volver a darle al play. Claro, podemos volver a darle al play. Muy bien, Clio. Vale, entonces, dicho esto, para que sepamos la importancia de esta zona, líder en ventas durante siglos y siglos, vinos de muchísima calidad y 3 grandes zonas predominantes, ¿no? Llega la película Entre Copas, que es del 2004, has dicho, ¿no? Sí, es del 2004. 2004, hace 20 años. Llega la película Entre Copas y es unos amigos que se van de despedida de soltero, más bien ya entrados en años, uno de ellos con un divorcio a cuestas. Y el que tiene el divorcio a cuestas, es el que parece ser que más de vino sabe de ellos, y su viaje es por California, que ya hemos mencionado que California es una zona vitivinícola muy importante a nivel mundial, y su viaje es pues por California ir por viñedos, porque en vez de irse a Las Vegas de fiesta, pues se van a California. Y entonces empiezan a ir a viñedos, empiezan a conocer a chicas, ¿no? Y la película se desenvuelve, es un lío amoroso. No hagas spoiler, por favor. Bueno, pero tiene 20 años ya la película, Pero habrá gente que diga, esta noche me pongo yo la película Entre Copas y va a venir Clio Candela a destripar el final. Pero tiene 20 años, yo creo que el spoiler se perdona, ¿no? Hombre, está madurita, sí. O sea, si ya eran maduritos ellos cuando se iban de... Sí, ahora huele ya gallina vieja. Hará buen caldo con ellos. Sí. Vale, bueno, pues lo vemos ahí probando muchos vinos y tal. Y entonces, él insiste, la Merlot es una uva que también se produce ahí en California. Entonces, él insiste en una de las cenas, cuando quedan con unas chicas con las que supuestamente van a ligar, que si una de ellas elige el vino en carta, un Merlot, que él se va de la cena. Entonces, la frase que tú has dicho... No pienso tomar un maldito Merlot. Entonces, en inglés fue I don't wanna drink a fucking Merlot. No pasa nada, la gente no te va a entender, así que puedes decir lo que no nos censuran. Esa frase hace 20 años se hizo viral sin tener el tema de las redes sociales. O sea, fue
una explosión en el mercado estadounidense. Sí que es cierto que la Merlot principalmente es de Burdeos, como hemos explicado, de la parte esa de color beige, de la parte de la orilla derecha. La del camel. Claro, pero los Estados Unidos, aparte de producir vino, consumen muchísimo vino. Por eso ha sido tan importante ahora el tema de los aranceles de Trump en la industria del vino. Entonces, se pensó que como que era el personaje que sabía de vinos de la película, no quería beber Merlot, era porque el Merlot era un mal vino. Y él prefería los vinos hechos con Pinot Noir, con otra uva francesa, en este caso de la Borgoña. Él prefiere los Pinot Noir, que también hay producción de Pinot Noir allí en California. Se dispararon las ventas de Pinot Noir, descendieron las ventas de Merlot. Pero es que la gente lo entendió todo mal de esta película, porque él no quiere tomarse un fucking Merlot porque es el vino que tenía guardado para tomarse con su exmujer en el momento del aniversario, antes de que ella le dejara. O sea, él no quiere tomarse el Merlot porque le recuerda a su exmujer, no porque sea un mal vino. Es más, el Merlot que él tiene guardado, que al final de la película os lo voy a contar. Muy bien. El final de la película sale. Si alguien no quiere verlo, que no disintoniza la Cantí Televisión, que nos baja la audiencia y esta tarde no cobramos, que baja un poquito el volumen y le hacemos señales o gestos de humo cuando tengan que... En 10 segundos vuelvo vale. a ver. Él, al final de la película, descorcha ese Merlot y se lo toma. Porque es un vinazo lo que tiene guardado. Pero es porque le recordaba a su ¿Cuánto exmujer. podría costar un vino como el que tiene el protagonista de esta película de Entre Copas? Pues no lo sé, pero ahora posiblemente rondaría los 900 euros, una cosa Madre así. mía, Sí. como para decir que no un Merlot. Sí, estamos Sí, te lo hablando de pagan. un vino que en ese momento ya, es que no me acuerdo qué añada era la de la película, pero era un vino muy bueno, muy bueno. Los vinos de Burdeos no son los más caros del mundo, pero son calidad garantizada. Y los Merlot de Saint-Émilion, que es la zona de donde proviene el vino de la película, son vinos excelentísimos. Y la gente entendió mal la película, pero al final no es que ni siquiera la película dijera que los Merlot son malos, simplemente que es la frase que él dice en un determinado momento, se sacó de contexto y jolines, es que disminuyó las ventas de Merlot en Estados Unidos muy fuerte, ¿eh? De hecho, se acuñó como un efecto, el efecto sideways. Sideways es la traducción de la película, De la es el efecto película, entre copas. el efecto entre copas, con 400 millones de euros de impacto. Fíjense ustedes la puñetera frase de la película, que seguramente el guionista de turno la pondría sin maldad alguna y sin querer dañar el Merlot, nada que ver con el significado real, y provocó toda una crisis dentro de la industria del vino. Sí, lo que hizo fue subir la Pinot Noir, bajar la Merlot y con unos efectos de 400... O sea, es brutal. ¿Tú crees que Clio Candela, alguien ahí especuló y metió acciones en el otro vino antes de que sucediera todo esto? Yo creo que no, porque esta película es en un momento en el que la viralidad no la conocíamos como tal. Ahora sí que podemos controlar, ¿no? Pero ser consecuentes o saber las consecuencias de que una cosa se pueda hacer viral y la información llegue de forma exponencial a todo el mundo a través de las redes sociales. Pero estamos hablando de hace 20 años. 20 años, o sea, existía... Estábamos en pañales aún. No teníamos Facebook casi. móviles con acceso a Internet, ¿no? O por lo menos eran No súper privilegiados, teníamos. ¿no? Yo creo que fue a partir del 2008 cuando empezó a extenderse, ¿no? Y todo el mundo empezó a tener progresivamente esos móviles con Internet hasta el 2012, que ya fue el gran boom. Claro, entonces yo creo que nadie lo podía controlar. Y además es que está mal expresado, es que fue una... lo he buscado, es el Chateau Cheval Blanc, en ese año, el de la película es el del 61, tengo el precio desde 2016 y es 1.400 euros. ¡Oh! O sea, que mira el vinazo que tenía el tío que no se lo quería tomar. Madre mía. Y Puedo prometer y prometo que aquí en los estudios número 1 de Alacantí Televisión haya gente que se le ha parado el corazón y yo soy uno de ellos. Y este es el del 16, la añada es muy importante, ¿eh? El de la película es el del 61.
Madre mía. Sí, sí, sí. Clio, que nos estamos quedando sin tiempo, no te quiero quitar el tiempo de dos cosas. Una de ellas es una recomendación que traes hoy. Bueno, no, simplemente este es un vino de la misma zona, no este, es un... El que está sobre la mesa. Un San Emilion, que lo tenía en casa, digo, ostras, ya que lo explico voy a traerlo. Este lo puedes conseguir en internet. Mira, voy a hacer una cosa, Clio, lo voy a coger y así, ahí lo tenemos, lo mostramos también en cámara. A ver, un San Emilion Rocher Gardat se llama, ¿no? Perfecto, perfecto. Olé, café olé. Un C1 en francés. Bueno, pues este vino, yo colaboro con una web, es una tienda, pero hace envíos online, y este vino y otro más, este mes lo puedes tener por 5 euros solo en casa. ¿Por cuánto? Por 5. ¿Y cuánto valdría habitualmente? Este estará en torno a unos 20 o así. ¿Y por 5 lo podríamos tener? Sí, porque te haces socio con el código Vinos desde la Terreta y te lo mandan a casa, este y otro, por 5 euros. Vale. El primer mes, luego ya vuelve a regularizarse el precio mensual de los vinos y son en torno a 25 euros el envío de 2 vinos al mes. Que nunca lo he hablado aquí, pero es que me parece muy interesante hoy. Pues queda dicho, 5 euros lo pueden tener en casa. Por favor, recuerden, Vinos desde la Terreta es lo que tienen que poner, ¿no? Sí, sí, se hacen socios de Winnie Social. Pues mira, sí. Me gusta mucho esto de hacer promoción y el sábado tienes también cata de vinos. Sí, tengo una cata. ¿Cuál es mi cámara? Esta. Esa es. Tengo una cata en Degusta Gourmet en la que voy a explicar las diferentes vinificaciones de los vinos blancos. Probaremos un vino blanco joven, un vino blanco con lías, otro con fermentación en barrica y otro con crianza en barrica y cuesta solo 20 euros. Y además ponemos tapitas también así chulas. Está muy bien. ¿Dónde es? En Degusta Gourmet, que está por Babel, y son 20 euros el sábado 17 a las 12. Y luego ya te vas a comer. ¿Cómo se pueden suscribir? Eso ¿O cómo ya, se pueden inscribir, eso, mejor dicho? O me hablan a mí por Instagram y se lo indico. Vinos desde la Terreta. O llamáis a Degusta Gourmet y que lo buscáis o por Instagram, me lo preguntáis. Y os reservo la plaza. Todo esto queda dicho. Clio Candela, muchísimas gracias por estar un día más. Qué placer poder tenerte. Aquí encantada. Señoras y señores, que nosotros nos vamos, que volvemos ¿cuándo? Pues mañana no, el jueves. El jueves volvemos, mañana nos tomamos de descanso para coger energía, chica, que está siendo muy intensa esta semana y necesitamos reponer fuerzas. Jueves a partir de las 5:30 con más Esplanada Mejor. Ay, pues ya lo saben, si lo tenemos complicado, pero aún así lo vamos a intentar. Hasta la vista, cuídense, descansen.